Y bien, estamos con el doctor Paolo Aldea, abogado de Alejandro Toledo, abogado muy reciente, entiendo que acaba de ser designado. Él tiene una maestría de Derecho con mención en Política y Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un máster de Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha. En fin, es un hombre muy preparado por lo visto y es un experto en lograr la absolución de acusados de delitos muy graves y complicados. Por ejemplo, asumió la defensa de la presunta violación sexual ocurrida en el juzgado de San Marcos, esto es en Ancash, me parece, donde obtuvo la libertad de uno de los imputados. Además, alcanzó el archivo definitivo de uno de los principales casos de lavado de activos en la zona de Conchucos, etcétera. Es decir, personas que aparentemente pues tenían todas las de ser culpables, fueron eximidas de toda culpabilidad gracias a su gestión. Doctor Paolo Aldea, parece que usted ha sido entonces bien escogido por Alejandro Toledo. ¿Usted de repente lo puede salvar? ¿Cree usted? De estas acusaciones tan claras, porque usted dice que no hay debido proceso, etcétera, pero tenemos una fiscalía muy seria que está construyendo las cosas sobre la base de información traída de Suiza, del Brasil, del señor Barata, y en fin, una serie de elementos que están ya, usted habrá leído seguramente la acusación, yo no la he leído, no nos la han pasado la acusación, en fin, no la acusación, sino el pedido de detención preventiva. ¿Por qué afirma usted que efectivamente no hay debido proceso? Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Existen dos temas que deben ser planteados sobre la mesa en el caso Odebrecht seguido contra el señor Toledo. Primero hay que diferenciar que el señor Toledo está siendo imputado por dos delitos distintos. Uno es el delito de tráfico de influencias y el otro es el delito de lavado de activos. Ya. Respecto al delito de tráfico de influencia, yo quiero partir sobre la imputación que tiene la Fiscalía en la propia disposición de formalización de la investigación. ¿Usted la ha leído? Yo la he leído la disposición y he leído el requerimiento. Soy Ya. el abogado que va a participar mañana en la audiencia. Ya. La Fiscalía atribuye a Alejandro Toledo que a finales del 2004 él habría realizado una promesa ilícita a los representantes de Odebrecht para hacer sus gestiones y lograr que el comité de selección le otorgue la buena pro respecto al tramo 2 y al tramo 3 de la interoceánica al consorcio con IRSA, del cual era parte Odebrecht. Ahora bien, mucho se ha dicho sobre el tema de prescripción y en realidad el derecho... Perdóname, de acuerdo a las informaciones que han circulado, digamos lo que se ha conocido, no sé si de alguno de esos dos documentos, fue el propio Alejandro Toledo, pero no sé si él directamente o por intermedio de Maiman, y de dos funcionarios de Maiman reunidos en Río de Janeiro, en el Hotel Marriott, le piden a Jorge Barata o le informan que los honorarios, por llamarlos así, de Alejandro Toledo por esta gestión serán de 35 millones de dólares. O sea que ni siquiera es un ofrecimiento de Odebrecht, sino un pedido, es una especie casi de extorsión, digamos, de parte de Alejandro Toledo a Odebrecht: me das 35 millones y no sale tu obra. Eso es una cosa increíble. Voy a referirme entonces al tema del tráfico de influencia. Esta conducta que acabas tú de describir, la Fiscalía ha considerado que configura tráfico de influencia de acuerdo al Código Penal. Lo que ocurre es que el tráfico de influencia en realidad es un delito de mera actividad. Algunos abogados han intentado hacer o plantear una especie de concurso ideal entre el tráfico y el lavado, y eso no existe. O sea, el tráfico de influencia es un delito de mera actividad. Por ende, es un delito que se configura con el ofrecimiento, si fuese cierto. Yo no quiero entrar a discutir si en realidad estos hechos son ciertos o son falsos y están corroborados o no. Ojalá que en un segundo momento podamos conversar sobre eso. Lo que sostengo es que el tráfico de influencia, según la Fiscalía, se ha verificado en el 2004 y el plazo de prescripción del delito, según el 400 del Código Penal, es de 8 años. Es decir, que a finales del 2012 estaría prescrita la conducta, y si antes del finales del 2012 el Ministerio Público no inició acción penal contra Alejandro Toledo, hoy eso es extemporáneo y no pueden iniciar acción penal por un delito prescrito. Usted acaba de escuchar la explicación que ha dado el doctor Azabache, en el sentido de que el delito de lavado de activos debe seguir la suerte del delito de mayor pena. No recuerdo cuál fue su expresión exactamente. Es decir, tiene que
subsumirse dentro del delito de mayor pena. Y si el delito de mayor pena es el otro es el lavado de activos, ¿no? Ahí sí ese no prescribe. Y entonces simplemente este se suma al otro. Es que los abogados están formulando tesis abstractas, tesis desde lo que ellos creen existe en la carpeta fiscal. Pero la opinión sería diferente si es que hubiesen leído la disposición de formalización. Ajá. La Fiscalía no invoca concurso. La Fiscalía no dice que los dos delitos se encuentran vinculados bajo una figura del concurso ideal o del concurso real de delitos. Ya. Entonces, si la Fiscalía no atribuye una modalidad, ¿no? ¿Cómo se está atribuyendo la supuesta comisión de ambos ilícitos? Entonces mal haríamos nosotros por suponer aquello que ni siquiera el Ministerio Público lo ha propuesto. Entonces el Ministerio Público, sin darse cuenta de que el delito había prescrito, no ha optado por ese camino. Yo diría que la Fiscalía conoce la norma. Ha planteado, y la disposición dice lo siguiente: el delito de tráfico de influencia en el caso de Toledo, como habrían cobros irregulares hasta el 2010, se ha presentado una continuación de la ejecución prolongada. Yo no sé de dónde ha construido el señor Castro una figura como esta. ¿Qué cosa es ejecución? ¿Qué es continuación de la ejecución prolongada o se ha prolongado? Es un delito continuado. El delito continuado es otra figura. El delito continuado, cuando estamos frente al tráfico de influencias, supondría, ¿se puede convertir el tráfico de influencia en un delito continuado? Sí se puede. ¿Puede durar 5 años este delito, digamos, en el tiempo? Sí se puede. Pero exigiría reiteradas lesiones al bien jurídico con conductas distintas. Es decir, que Alejandro Toledo hubiese renovado el compromiso de favorecer a Odebrecht en diferentes circunstancias en un lapso de tiempo. Ahora, yo te favorezco para concluir en la buena pro, te favorezco para firmar el contrato, te favorezco en las valorizaciones, es más, te puedo favorecer en el acta de recepción de obra. Y entonces allí habría un delito continuado. Este es un delito que se atribuye a Alejandro Toledo en una sola conducta, y al ser un delito de mera actividad, esto no puede ser un delito continuado. Bueno, yo no le puedo discutir porque no he leído el tema y además no soy abogado, pero me da la impresión que usted está formulando objeciones de tipo formal para rehuyendo la materia de fondo. Es decir, este delito ya prescribió por tal y tal razón y por lo tanto no hay delito. Pero el delito se cometió, lo que pasa es que puede haber prescrito. Digamos, usted va a centrar su argumentación en esa clase de hechos, digamos, de argumentos formales. Jaime, es que lo primero que yo tengo que garantizar como hombre de leyes, como técnico en el derecho, es garantizar que Alejandro Toledo esté sometido a un proceso válido, a un proceso donde se respeten las garantías del debido proceso. Y no es respetar el debido proceso someter a un ciudadano a un proceso por un hecho prescrito. No es debido proceso someter a Alejandro Toledo a una doble persecución penal o a una pluralidad de persecución penal. No, pero el otro delito no ha prescrito. El lavado no ha prescrito. Entonces, pero lo que ha olvidado Hamilton Castro, el fiscal del caso, es que sobre el hecho de lavar activos, supuestamente activos derivados de la entrega irregular del tramo 1 y 2 de la interoceánica, este es un hecho que ya lo conoce la doctora Villar en el caso tramitado ante el juez Concha. Entonces, el doctor Concha tiene a su cargo un proceso penal donde la doctora Villar dice esto cuando inicia el proceso. Dice que se le inicia el proceso penal a Alejandro Toledo. Los delitos fuentes son, entre otros, que habría irregularidades en la concesión del tramo 1 y 2 de la interoceánica al consorcio Conirsa. ¿Acaso no es el mismo delito fuente que invoca el doctor Castro en su nuevo proceso penal? Bueno, eso es lo único que se desprendería, es que habría que acumular esos dos procesos. Es que la acumulación... Su argumento va a desembocar en eso, probablemente. Correcto. Deberían acumularse. Lo que usted ve como una acumulación, lo que en realidad va a producir es que es nulo el inicio del proceso, nulo el requerimiento de prisión preventiva, y lo que debió hacer el señor Castro es derivar sus pesquisas y el resultado de sus investigaciones al despacho de la doctora Villar, para que dentro del proceso de Ecoteva ingrese las nuevas pruebas o las nuevas delaciones y revelaciones y considere lo que ella haga lo que ella considere pertinente. Odebrecht, señor Jaime, no es ajeno a Ecoteva y Ecoteva no es ajeno a Odebrecht. La prensa, cuando salió la declaración del señor Barata, dijo algo que parece que viene de la propia fiscalía, ¿no? Barata habría sido el eslabón que faltaba para completar el círculo.
Muy bien, si esa es la tesis de la Fiscalía, y entonces, ¿qué hace dividiendo el círculo del supuesto dinero que se lavó en dos procesos y someter a Alejandro Toledo a una doble persecución que se encuentra proscrita por la ley y por la propia Constitución? Lo que yo exijo es que Alejandro Toledo sea investigado como lo es cualquier ciudadano, pero con garantías, con el respeto de sus derechos que debe merecer cualquier persona sometida a un proceso. Y es irregular, Jaime, una doble persecución, porque eso, y así lo ha entendido la jurisprudencia suprema y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Eso lo sabe Hamilton Castro. Me sorprende que se atreva a iniciar un proceso de esta forma, con transgresiones claras en ambos delitos, en el tema del tiempo y en el tema de la duplicidad de proceso en el segundo. Bueno, vamos a ir a una pausa, si me permite, regresamos. Seguimos conversando entonces con el doctor Paolo Aldea, abogado de Alejandro Toledo. Usted sostiene que no hay garantías por los argumentos que ha dado, y esto se sumaría a la declaración o a el tweet o face que ha respondido Elian Karp a una persona que le hace una pregunta acerca de si va a venir o no, si se va a poner a derecho acá en el Perú o no. Y dice, con gusto se haría si hubieran garantías de una justicia imparcial y no politizada. Pero con la japonesa atrás manipulando todo el sistema judicial, la prensa y el Congreso, es imposible defenderse honestamente y exigir pruebas que no existen. ¿Usted cree que la japonesa está atrás de todo el Poder Judicial? Me imagino que sus argumentos serán un poco diferentes. No lo eximo de darme la respuesta, o tiene una respuesta para eso. Bueno, pero lo que se desprende de esto es que no van a venir. De sus argumentos y de los de Elian Karp. No, en realidad soy el abogado del señor Toledo. A mí no me han sumado al equipo para poder definir cuáles van a ser las decisiones personales y o políticas que va a tomar el señor Toledo. ¿Pero usted qué le recomendaría? Entonces, cuando Alejandro Toledo me pregunte, como me pregunta la prensa, ¿qué opino yo del proceso?, le voy a decir que para mí no es un proceso ni regular ni con garantías. Si sobre esta premisa el señor Toledo toma una decisión, es una decisión que lo va a tomar con su gabinete de asesores en un contexto político que no es el contexto que manejo. Pero ¿no le parece a usted que si mañana en la audiencia el juez resuelve en favor del pedido de la Fiscalía, y entonces se da la orden de prisión preventiva y por lo tanto se despacha la orden de captura internacional, mucho mejor sería que el doctor Toledo viniera, digamos, motu propio, no por sus propios medios, a ponerse a derecho, en lugar de venir humillado, digamos, de alguna manera, capturado por la Policía Internacional, por Interpol? ¿Usted le recomendaría una cosa como esa? En realidad, no me corresponde a mí recomendarle al señor Toledo qué es lo que tenga que hacer. Soy un hombre que no tengo experiencia en escenarios políticos, ¿no? O sea, mi labor y mi trabajo es enteramente jurídico y técnico. Y le voy a dar una opinión de acuerdo a la ley y a la Constitución, y es como he opinado respecto al proceso al señor Toledo. ¿Qué vaya a decidir Toledo después del día de mañana? En realidad ya no es una pregunta de connotación jurídica. Es una decisión enteramente política. ¿Qué es mejor y qué no es mejor para él? Sería un atrevimiento de mi parte poder responder qué cosa es lo que más le conviene o no le conviene al señor Toledo después del día de mañana. De todos modos, digamos, hay una especie de exageración en esto de que no hay garantías por el hecho, por ejemplo, de que ya habría prescrito uno de los delitos. Si ha prescrito, prescribió, simplemente no sería sancionado por ese delito. Es decir, ¿cuál es el problema, no? Pero yo quería preguntarle otro asunto. Hoy hay un artículo muy interesante de Cecilia Valenzuela en El Comercio que dice que, porque Toledo merece la cárcel, pero Elian Karp también dice, ella es la artífice de los negocios de esa familia, ella es la banquera, la que diseña la ruta que debe tomar el dinero, la que impone el estilo. Todos los intermediarios, testaferos u operadores de los dineros oscuros y de las coimas de los Toledo Karp son de origen israelí. Todos son integrantes de la comunidad judía. Aviv Anon, que fue el que primero solicitó este soborno, digamos. Adam Pollack, porque ya dice que ella abrió primero unas offshore, Blue Bay y Pacha con Adam Pollack, y después abrió otras, Ecoteva y Ecostate con Adam Pollack, ya no con Adam Pollack, sino con Joseph Maiman.
Alan Pollack, Eva Fernenbuch, la suegra, Joseph Maiman, Melville Rudelman, que fue el notario allá en Costa Rica. Ninguno pertenece al círculo original de Alejandro Toledo. Todos son parientes o paisanos de Elian Karp. Son su gente. Ella sería entonces realmente la articuladora. ¿No le parece que ella es la que debería estar también comprendida en este proceso, por lo menos en el primero que usted, en ese otro paralelo que usted ha mencionado, el de Ecoteva? Mire, yo me he apersonado como abogado a esta causa el día domingo. El día domingo, después de conocida la renuncia del estudio Vallerriestra de asumir la defensa del señor Toledo. En estas horas que he tenido para preparar la defensa, en realidad me he centrado en el caso Odebrecht y pienso ya, después de pasada la audiencia, tomarme el tiempo para revisar cada uno de los medios de prueba que la Fiscalía ha incorporado al caso Ecoteva. Sería irresponsable hoy poder tener una posición respecto al escenario de Ecoteva, a los involucrados en el caso Ecoteva y a las posibles responsabilidades que podría derivarse de la investigación en el caso Ecoteva. Si en otra oportunidad tenemos, no sé, el bien a sentarnos a conversar, pues yo encantado de poder ya darte más luces sobre el tema, ¿entiendes? Hay abogados que han estado 4 años en este caso. Tengo horas en este caso. De acuerdo. Este caso de Ecoteva se ha demorado mucho tiempo y no ha podido avanzar suficientemente. Y en parte porque quien tiene uno de los medios de prueba es el fiscal Hamilton Castro, que lo consiguió en Suiza y lo consiguió del Reino Unido, relativo al depósito en una de las cuentas de Maiman, de uno de los sobornos. Eso lo necesitaría la fiscal, no recuerdo cómo se llama la fiscal del caso de Ecoteva, Villar, que sostiene que no lo puede, que el fiscal Hamilton Castro, que lo tiene en su poder, no se lo puede dar por un acuerdo de confidencialidad entre Hamilton Castro y, en fin, las autoridades judiciales del Reino Unido. Entonces, a mí me parece absurdo que no pueda haber una comunicación entre 2 fiscalías del mismo Ministerio Público, pero parece que la cosa es así. Pero efectivamente eso llamaría a que entonces, en ese caso, el tema que se está viendo con la fiscal Villar sea subsumido dentro del caso del fiscal Hamilton Castro, ¿no? Debería ser un solo caso, efectivamente, usted tiene razón en eso, sí, quizá, ¿no? A mí me sorprende también que el doctor Castro sostenga que existen compromisos personales con el Reino Unido. En realidad los compromisos son institucionales. Y si habría un compromiso de confidencialidad, es institucional. Es institucional del Ministerio Público. Claro. Entonces, si es institucional frente al Reino Unido, pues no habría ningún problema que otro fiscal de la misma institución o del mismo aparato pueda compartir la información. Parece que esos compromisos tienen un fin específico. Se otorga ese documento para este fin, para este proceso, no para otro. En fin, son las cosas de la ley, ¿no? Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, doctor Paolo Aldea. Muchísimas gracias por su participación. Muy bien, Jaime. Con esto nos despedimos hasta el día de mañana. Buenas noches.